Saludos, este es el segundo video que corresponde a la segunda parte de la lección número 21 del curso de razonamiento lógico matemático. Estamos grabando este segundo video de esa segunda parte porque cuando estábamos grabando la segunda parte de la lección número 21, cuando habían pasado aproximadamente 24 minutos de grabación, de ahí en adelante la cámara no grabó más audio de esa lección. Parece que el micrófono se dañó porque hemos intentado repetir lo que nos quedaba de esa segunda parte de la lección 21 y no podíamos. O sea, volvía a salir con el audio muy bajito o no, sencillamente no lo reproducía. Estamos con un micrófono nuevo, vamos a ver si ahora lo logramos, ¿ok? Así que vamos a seguir. Estábamos viendo la demostración de un teorema muy importante que se llama las propiedades fundamentales de las desigualdades. Y estábamos ya viendo esta cuarta propiedad fundamental de las desigualdades que se llaman las leyes de multiplicación de las desigualdades. Y hay dos, una positiva y unas que son negativas. La razón de por qué se llaman así la vamos a ver ya mismito. Antes de verlas, esas leyes de multiplicación de las desigualdades, vamos a recordar la ley de multiplicación de las igualdades para comparar cómo eran aquellas y cómo era aquella y cómo son estas. En el caso de la ley de multiplicación de las igualdades, usted tenía dos números que eran iguales. Comenzaba con eso, tenía dos números iguales. Y entonces, si esos dos números iguales los multiplicaba por la misma cantidad, los resultados de esas multiplicaciones también eran iguales. ¿Okay? Vamos a ver lo que dicen las leyes de multiplicación de las desigualdades. Primeramente, las positivas dice, si usted tiene un número A no igual a un número B, dice aquí que el número A es mayor que un número B. Y si tenemos un tercer número C, que es mayor que 0, y eso lo que quiere decir, recuerden, un número mayor que 0 son números reales positivos, y de ahí es que sale que esta es una ley de multiplicación positiva porque este número C es positivo. Entonces, si yo multiplico los dos números que están en esta desigualdad por esa cantidad C positiva, lo que me resulta en el lado izquierdo, ¿ve? A por C, también será mayor que lo que me resulte en el lado derecho, ¿ve? B por C. Y claro, como la multiplicación es una operación conmutativa, da lo mismo decir esto que decir que en vez de A por C, C por A será mayor que, y en vez de decir B por C, decimos C por B. Cambiamos el orden de estas multiplicaciones, ¿ven? La segunda versión de esta primera ley de multiplicación positiva dice, si usted tiene un número A no igual ni mayor, sino menor que un número B, y entonces tenemos otra vez este número C mayor que 0, o sea, real positivo, entonces si yo multiplico ambos lados de esa desigualdad, ambos números en los lados de esa desigualdad por esa cantidad C positiva, lo que me resulta en el lado izquierdo, ¿ves? La A por la C, va a ser también menor que lo que me resulta multiplicar la B también por la C, ¿eh? Y claro, como la multiplicación es conmutativa, da lo mismo decir esto que decir que C por A será menor que C por B. Cambiamos el orden de las multiplicaciones que aparecen aquí, ¿verdad? Vamos a ver entonces las leyes de multiplicación negativas. ¿Por qué se llaman así? Bueno, la primera versión de esas leyes de multiplicación negativas dice, si usted tiene un número A no igual a un número B, sino mayor, igual que aquí, mayor que un número B, y si ahora tenemos un número C menor que 0, y recuerden que vimos aquí que los números menores que 0 eran negativos, según vimos que los números mayores que 0 eran números reales positivos, los números menores que 0 son números reales negativos. Entonces, si yo multiplico ambos lados, ambos números que aparecen en los lados de esa desigualdad por esa cantidad C negativa, lo que me resulta en el lado izquierdo, ¿ves? La A por la C, va a ser, en vez de mayor, va a ser menor. Compara en forma contraria, ¿ves? A como comparan los números originales, que al multiplicar la B por la C, ¿ok? Y claro, como la multiplicación es conmutativa, da lo mismo decir que A por C es menor que B por C, que decir que C por A es menor que C por B, ¿okay? Y la segunda versión de las leyes de multiplicación negativas dice, si la A en vez de ser mayor es menor que B, entonces si también la C, el número C es menor que 0, un número negativo, entonces la multiplicación de A por esa cantidad negativa va a ser, en vez de menor, mayor que la multiplicación de la B por esa cantidad negativa. Y claro, nuevamente, como la multiplicación es conmutativa, da lo mismo decir que A por C es mayor que B por C, que decir C por A es mayor que C por B. Le cambiamos el orden de las multiplicaciones que aparecen en ambos lados de esa última desigualdad, ¿ok? Bueno, dijimos que vamos a demostrarle, vamos a marcarla por aquí, que la teníamos marcada con un asterisco. Esa era la última propiedad fundamental de las desigualdades que íbamos a demostrar. Y les advertimos que todas las que no hemos probado, se les van a pedir a usted que las demuestre y se hacen siguiendo un modelo de las que hemos hecho, ¿ok? Bueno, pues a ver cómo demostramos esa última propiedad que nos proponíamos demostrar, que era la 4B1. La 4B1. Bueno, mire, por hipótesis la A es mayor que la B. Por hipótesis
La A es mayor que la B. Vamos a sacarlo aquí aparte y vamos a marcarlo con un 1. Por hipótesis también, mire, aquí tenemos otra hipótesis, que el número C es número menor que 0, negativo, ¿verdad que sí? Por hipótesis también, la C es menor que 0. Vea que esta última desigualdad, esta que tenemos aquí, la podemos transformar del siguiente modo. Mire, yo voy a coger esa desigualdad y aplicando la ley de suma de las desigualdades, yo voy a sumar la misma cantidad en ambos lados. ¿Okay? Aquí le voy a sumar algo y aquí le voy a sumar algo, y ese algo tiene que ser lo mismo en los dos lados, ¿verdad? Porque eso es lo que permite hacer la ley de suma de las desigualdades, sumar la misma cantidad en ambos lados, y lo que me resulte siguen siendo comparando igual, ¿verdad? Será menor lo que me resulte aquí que lo que me resulte acá. Pues mire, el número que voy a sumar es el negativo C, y lo sumo aquí y lo sumo acá también, negativo C. En el lado izquierdo, cuando yo sume esto, ¿verdad? Vamos a indicar debido a la ley de suma de las desigualdades, ¿ok? Y entonces, ¿qué me resulta? Que C más negativo C, siempre que usted sume un número más un negativo va a dar 0, ¿verdad? El elemento de identidad de la suma. Será menor que, y cuando yo sume C a cualquier número, como 0 es el elemento de identidad de la suma, me dará el otro número, negativo C, ¿verdad que sí? Luego, debido a la definición de cuándo es que un número real es menor que otro, obtenemos lo siguiente. Bueno, si este número 0 es menor que este negativo C, por la definición de cuándo es que un número real es menor que otro, pues entonces el segundo número va a ser mayor que el primero, ¿ok? C negativo será mayor que 0, ¿verdad? Y vamos a marcar esto con un 2. Ahora, debido a 1, que es esta desigualdad que tengo aquí, que me dice que la A es mayor que la B, que era una de las hipótesis, ¿verdad? Mira aquí. 2, que es esta que tenemos aquí, que hemos encontrado que el negativo de la C es mayor que 0, ¿verdad? Por lo que hemos hecho aquí. Y la ley de multiplicación positiva, y claro será entonces de las desigualdades, ¿verdad? Porque la ley de multiplicación positiva es de desigualdades. Mire, si yo cojo en esta desigualdad que dice que es mayor que la B y multiplico en ambos lados por la misma cantidad positiva, ¿ok? Por la misma cantidad positiva, lo que me resulte en el lado izquierdo va a ser mayor que lo que me resulte en el lado derecho, ¿verdad? Y estamos aplicando esta ley. Mire, si yo tengo que un número A es mayor que un número B, mírenlo aquí, y tenemos un número mayor que 0, y aquí tenemos este número que es negativo de C mayor que 0, entonces cuando yo multiplique este número por esta cantidad positiva, me va a dar también, ¿verdad? Me va a dar también mayor que cuando multiplique el segundo número, ¿verdad? Por esa cantidad positiva, que en este caso es el negativo de la C, ¿verdad? A por negativo C será mayor que B por negativo C. Y muchos estudiantes me dirán, pero profesor, yo ahí estoy multiplicando por algo negativo. No, aquí dice que ese algo, a pesar de la rayita, es positivo, es mayor que 0. Lo que sí era negativo era el C, mírenlo aquí. El C, que lo tenemos con hipótesis, ¿ves? La C es negativa, eso también es por hipótesis, pero el negativo de la C hemos encontrado que es mayor que 0, positivo, así es que no hay discusión. He cogido el número A en esta desigualdad y lo multipliqué por una cantidad que es positiva, y por lo tanto aquí el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿ves? Si multiplico dos números en una desigualdad como esta por algo que es positivo como esto, lo que me resulta en el lado izquierdo va a ser mayor también que lo que me resulte en el lado derecho al multiplicar por esa misma cantidad
que aquí me dice que es positiva. ¿Okay? Bueno, pero cuando yo multiplico esto, ya lo dijimos, ¿verdad? Lo que transformamos de la siguiente manera. Bueno, aquí estudiamos un teorema y lo probamos. No lo probamos, pero probamos lo parecido, ¿verdad? Y usted tenía que probar este teorema, que decía que si usted multiplica un número por el negativo de otro, eso da el negativo de la multiplicación de ambos. El negativo de la multiplicación de ambos, ¿se acuerdan? Y dice que eso es mayor que... Y aquí tengo, fíjense, también la multiplicación de un número por el negativo de otro. Pues eso dará el negativo de la multiplicación de ambos números, de B y de C, ¿verdad que sí? Eso por un teorema previo, ¿ok? Y como es un teorema previo, no voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Pero recuerden que es por un teorema previo que lo vimos. Y entonces, esto, ¿verdad? Por la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro, ¿qué yo puedo decir? Mire, si este número es mayor que este, pues entonces la resta, según la definición de cuándo es que un número es mayor que otro, la resta de este primer número menos el segundo va a ser un número real positivo, ¿verdad? El negativo de AC menos el segundo número, que es el negativo de BC, será un número real positivo, ¿ok? Eso es lo que dice la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro. Como que es lo que ocurre aquí, ¿verdad? La resta de este primero menos este segundo va a ser un real positivo, que transformamos del siguiente modo. Mire, aquí yo tengo una resta, ¿verdad? Pues recuerde, por la equivalencia de la resta, yo puedo decir que esta resta será este primer número menos AC más el negativo de este segundo número que estoy restando, que es el negativo de BC, ¿verdad? Y eso me tiene que dar un número real positivo, ¿ok? Pero entonces, el negativo de negativo BC, por otro teorema que estudiamos aquí, el negativo de negativo A era A. ¿Se acuerdan? El negativo de negativo de un número es el número. Pues el negativo de negativo BC es el número BC. Así que esto lo tenemos que decir menos AC más, y esto es el BC. Y dice que eso es un número real positivo, porque esto es lo mismo que esto, y si esto es real positivo, pues esto sigue siendo lo mismo, real positivo, ¿ok? Y aquí tenemos ahora una suma de dos números reales, ¿verdad? Y la suma es conmutativa. Así que yo puedo poner esta suma en este otro orden, BC primero, y a eso sumarle el negativo de AC, y ese, que es este mismo número, pues sigue siendo real positivo, ¿verdad? Pero aquí estoy sumando un número más su negativo, y por la equivalencia de la resta, eso quiere decir el primer número BC menos el segundo número AC, BC menos AC, y dice que eso es real positivo, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué significa entonces que este número menos este otro sea un número real positivo? Pues por la definición de cuándo es que un número es mayor que otro, si ocurre eso, eso quiere decir que el primer número, que en este caso es BC, será mayor que el segundo número, que es AC, ¿verdad que sí? Así es que aquí podemos seguir diciendo que entonces eso ocurre si, solamente si BC, este número, es mayor que este. Y por la definición de cuándo es que un número real es menor que otro, puedes decir que este número real es mayor que este número real, tengo que decir que este segundo número real es menor que este número real, ¿ok? Y también por esa definición de cuándo es que un número real es menor que otro, pues eso ocurre si, solamente si, este número de la derecha es menor, en vez de mayor que este, es menor que este de acá, ¿okay? Y a eso era que yo quería llegar en esta demostración de este teorema, ¿verdad? Partiendo de que la A era mayor que la B, míralo aquí, y que la C era menor que 0, hemos argumentado, ¿verdad?, con las leyes que conocemos, y hemos llegado a que la A por la C, míralo aquí, es menor que la B por la C. Y eso es a lo que yo quería llegar, ¿verdad que sí? Y también, como la multiplicación es una operación conmutativa, da lo mismo decir A por C que decir C por A, ¿verdad? C por A será menor que, y en vez de decir B por C, por la ley conmutativa de la multiplicación, C por B.
Entre otras posibilidades, ¿verdad? Porque yo podría cambiar el orden aquí y acá no cambiarlo, o cambiar el orden acá y acá no cambiarlo, ¿ok? Bien. O cambiarlo en los dos como lo hicimos, porque así era que lo presentaba el teorema en su conclusión. ¿Ves? Pues ahí tenemos la demostración de ese teorema 4B1. 4, ¿estaba ahí? B1, ¿ok? Los demás que no hemos demostrado se demuestran en forma parecida, ¿ok? De esas leyes de multiplicación, claro. Bueno, vamos a ver este otro teorema que dice lo siguiente. Dice, sea A un número real con ese número real A siendo mayor que 0, o sea, siendo positivo. Entonces, el inverso aditivo de ese número real A, que es positivo, será menor que 0, o sea, será negativo. Recuerde que los números que son mayores que 0 son positivos y los números reales que son menores que 0 son negativos, ¿ok? Bueno, es la demostración. Por hipótesis, ¿cómo es la A? Mayor que 0. Entonces, debido a la ley de suma de las desigualdades, fíjense lo que va a pasar con esa desigualdad. Dice que la A es mayor que 0 y voy a aplicar la ley de suma de las desigualdades. Eso quiere decir que a esto yo le voy a sumar algo y eso mismo se lo tengo que sumar acá. Y por la ley de suma de las desigualdades, lo que me resulta aquí será también mayor que lo que me resulte acá, ¿ok? Pues mire, yo voy a sumar el negativo de la A. Y acá tendré que sumar lo mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que permite hacer la ley de suma de las desigualdades. Sumar la misma cantidad en ambos lados de una desigualdad y los resultados compararán de la misma manera que comparan los números originales, ¿ok? Y entonces, ¿qué me da al sumar A más un negativo? 0, ¿verdad? Eso lo sabemos por la propiedad de la existencia del negativo o inverso aditivo de un número, ¿verdad? Y dice que eso será mayor que, y al sumar 0, que es el elemento de identidad de la suma, más cualquier otro número, darle cualquier otro número, que en este caso es negativo A, ¿verdad que sí? Ahora, da lo mismo decir que 0 es mayor que negativo A, que decir que el negativo A es menor que el 0, ¿verdad que sí? Así que de aquí yo saco que el negativo A es menor que el 0. Y eso, mire, es lo otro lo que yo quería demostrar en este teorema, que el negativo de ese número mayor que 0 va a ser menor que 0, ¿ok? Bien, vamos a ver este otro teorema. Muy importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque fíjense que nosotros hemos estado hablando últimamente, desde que empezamos este tópico de las desigualdades en los números reales, de los números reales positivos, de los números reales negativos, ¿verdad? Pero no hemos dicho qué números. Hemos dicho características. Por ejemplo, hemos dicho que los números que sean mayores que 0 son números reales positivos y los números que sean menores que 0 son números reales negativos, pero no hemos dicho cuáles son. No hemos mostrado ni uno, ¿verdad que no? Bien, pues mire, este teorema nos dice lo siguiente, que para todo número que yo tome en el conjunto de los números naturales, ocurre que ese número es mayor que 0. O sea, ocurre que ese número natural es positivo. Si son mayores que 0, son positivos, ¿verdad? Pues ahí tenemos. ¿Quiénes son los números naturales? El 1, pues los que se usaban para contar, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Pues esos números que se usan para contar son mayores que 0, positivos. Fíjense que no está diciendo que esos son los números positivos. Eso no lo está diciendo. Lo que está diciendo ese teorema es que esos números naturales son positivos, ¿ok? No puede decir que son los números positivos, porque usted verá que hay otros números que no son naturales y que también son positivos, ¿ok? Bueno, más en la demostración de ese teorema. Fíjate, tenemos que demostrar que cualquier número natural es como mayor que 0, es positivo, ¿verdad? Pues mire. Bueno. Pues entonces, se acabaron los minutos que faltaban de la segunda parte de la lección 21. De aquí en adelante, comenzando con la prueba de ese teorema que hemos establecido aquí, ¿verdad? Comenzaremos la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.